Macondo, con fuerza y con valor. Nuestra gente se levanta con honor. Hola, hola a todos, bienvenidos a República Macondo. Espero que estén muy bien y les damos la bienvenida a este espacio en donde hablaremos de temas de política, economía, salud, educación, todo lo que le interesa, todo lo que le compete al ciudadano colombiano. Y pues nada, estoy aquí con dos grandes amigos. Estoy con Jonathan, bienvenido a República Macondo. Chao. Pues sí, también les damos la bienvenida a ustedes a este espacio. Queremos hablar sobre temas que le conciernen a ustedes, a la gente de a pie, a la gente del común como nosotros, pero que con independencia es necesario que lo hablemos, porque es para esto este espacio, ¿no? Para dialogar, para hablar de qué va el país, cómo van las elecciones, cómo están las cosas que de verdad nos competen. Y por eso también queremos darle la bienvenida a nuestro amigo Macondor. Macondor, ¿cómo vamos? Bien. Gracias, muchachos. Pues también mencionar lo mismo. Este espacio es para ustedes, para que compartan sus pensamientos, para que nos escuchen, para que se informen un poco del diagnóstico que les vamos a dar a continuación y que escuchen un debate interesante, una tertulia. Se suscriban también, para que se suscriban, denos like, apóyennos. Estamos empezando este proyecto tan bonito y ustedes son pues la parte más primordial de este proyecto, sus comentarios, sus interacciones. Y ya podemos empezar con el primer diagnóstico. Listo, sí, de una. Pues nuestro objetivo es analizar las consultas, ¿no? Analizar tanto consultas como las elecciones al Senado y a Cámara de Representantes. Pero antes de eso queremos empezar con un diagnóstico de cómo está el país. ¿Colombia va bien? El gobierno y todos esos tíos y amiguitos que tenemos en nuestras familias que solamente se informan con RTBC, pues nos han dicho que sí, que el país está una chimba, ¿no? Súper bien para todos ellos, pero bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué es lo que nos dice realmente. Entonces empecemos pues hablando del primer tema que creo que es importantísimo para la gente y es el de seguridad, ¿sí o no? Bueno, así que Macondor, el personaje de este... En cuanto a seguridad, debo mencionar tres temas principales. El primero es el incremento abrupto de las estructuras armadas a margen de la ley por todo el territorio nacional. Lo podemos ver en este mapa claramente. Esto es un reporte que sacó la revista The Economist el año pasado, en donde pues, nos muestra gráficamente y visualmente la expansión de esas estructuras, sobre todo en territorios donde el Estado no hace mucha presencia comúnmente, y ellos aprovechan esa ausencia de Estado para entrar y pues apoderarse de estos territorios y volverse la ley. Como podemos ver, la zona que fronteriza con Venezuela se ha vuelto estratégica para ellos, en contubernio con la dictadura que recién está empezando a caer de Venezuela, después de la captura de Nicolás Maduro en enero. Contubernio con ellos... por Diosdado, ¿no? Tenemos que ir por Diosdado. Falta de verdad, es que sí se escabulló. Sí. Que Trumpcito nos haga el milagro. Yo sí espero eso. Eso es un ajedrez que se está jugando en este momento, pero el rey ya cayó, que es lo importante. Entonces, para concluir este tema del incremento de la presencia territorial y lo que concierne a las elecciones, es la legitimidad del conteo electoral que va a haber en estas regiones va a ser bastante dudosa. ¿Por qué? Dudosísima, sí, y más con, qué pena, lo interrumpo, Macondor, sí. Más que ahorita el presidente Gustavo Petro pues se ha dedicado a poner dudas sobre el sistema electoral colombiano. Claro. Y yo creo que en parte, bueno, debería haber una preocupación respecto a las votaciones que se van a dar primeramente este domingo y pues ya las presidenciales por este mismo tema que estamos hablando, ¿no? Es decir, el aumento de los grupos armados ilegales. Eso debería ser una razón válida, pero no creo que esta sea la razón que el presidente tiene o que presenta respecto a la legitimidad de las elecciones. ¿Cuál es realmente la razón de fondo, no? Yo creo que tiene miedo del voto castigo.
de que la El voto gente... castigo es el que le preocupa al doctor Petro. Y es curioso que después de haber sido Doctor, elegido los que casi, tienen doctorados, pero bueno, Bueno, este man no después de tiene ni haber maestría. elegido, después de haber sido elegido por ese mismo eh, metodología o escrutinio electoral en sus elecciones de alcalde, de senador, etcétera, ahora sí no le sirve. O sea, cuando quería ser candidato presidencial al Senado, ahí sí le servía, pero ahora que él ya sale del juego electoral, porque ya, Concejal, representante de la Cámara, claro, senador, presidente con este sistema claro, electoral. y en esos momentos yo nunca he escuchado al doctor Petro hablar de fraudes, pero Sí, sí, ahora sí. sí, curiosamente, ¿por qué? No lo sabemos. En fin, para concluir el tema del crecimiento de estas estructuras en estas regiones, pues eso tiene mucho que ver con lo que va a pasar este fin de semana, porque hay una clara cohesión de estos criminales a la sociedad, pues que a los habitantes de estas ciudades o municipios o departamentos, y eso se va a ver reflejado lastimosamente en votos. Yo no soy tan optimista, yo sé que muchas de esas estructuras, y no solo las estructuras criminales, también el clientelismo político que le ha entregado cargos públicos por doquier a muchísimas personas, los cohesiona también para que voten por ellos, para seguirles dando trabajo. Eso es algo muy canalla y es algo que también estamos analizando el día de hoy. De eso hablaremos más adelante cuando veamos la reconfiguración que se espera en el Senado y en Cámara de Representantes para las nuevas legislaturas. Correcto. Jonathan, ¿algo que agregar? no, yo creo que es importante señalar lo que dice Macondor, ¿no? Es decir, este clientelismo que se entiende que siempre ha existido, al menos en Colombia, pero yo creo que se debe sobre todo y en parte o sea, al aumento del Estado, ¿no? El Estado ha crecido en los últimos 4 años. Creo que Pues solamente, tengo unos indicadores, ahorita o se sea, los muestro. firmar más de 100.000 contratos en solamente el mes de enero me parece que es preocupante. 540. Bastante. Antes de 500 la ley de garantías, sí. en enero, solo Sí, en enero. es un derroche público del erario público, pues nefasto, que Sí, bueno, pues en realidad, pues el mapa nos presenta un panorama, pues, desalentador, es decir, cómo pasamos estamos casi perdiendo el país completo sí, está llenísimo de grupos armados, el totalmente. Catatumbo, toda la crisis que tuvimos con los Hablemos, hablemos estados, de, hablemos ahora del reclutamiento forzoso de menores. Eso es un tema, claro, pues, que es muy doloroso. Es la siguiente noticia. Entonces, CNN también nos ha dado cifras en cuanto se ha incrementado un 600% desde el 2016, después de que se firmaron los acuerdos de La Habana, el reclutamiento forzoso a menores. Desde ese momento, donde ya las estructuras habían sido debilitadas por los gobiernos anteriores de Juan Manuel Santos, y en ese momento había muy poco reclutamiento de menores, pero ahora se incrementó. Los últimos 4 o 5 años, si lo podemos ver en una gráfica, se ha multiplicado por 6. Eso es muy preocupante también para el futuro de nuestros niños. También cabe aclarar que esas estructuras tienden a ejercer el adoctrinamiento en las mentes de ellos desde la educación y se insertan en universidades. Lo hemos visto en múltiples universidades públicas y privadas en Colombia, especialmente las más grandes, en donde sí, blanquean las actividades ilegales de ellos y vuelven normal que los niños piensen que ellos son héroes. Esto es totalmente deleznable. Entonces, pues eso es un panorama desalentador también que hay Yo que creo que, mencionar. digamos ahí, o sea, en relación a este tema, no hay que dejar de lado, es decir, el número de niños reclutados que al menos ya aceptó las FARC hace unos días, ¿no? Más de 18.000 Oye, niños. sí, Y sí, sí, que, sí. que ese número ha pasado por alto, ¿no? No es como los 6.402, o sea, de los falsos positivos y todo esto. Entonces, Sí, yo creo que es que de también verdad es doloroso. necesario, exacto, que se enfatice en esto, porque no es solamente que los recluten, ¿no? Es decir, todos los crímenes que pasan los niños, que de hecho los ponen como carne de cañón, porque esos son carne de cañón para la guerra. yo creo Correcto. que, Y los usan como, perdona, chao, los usan vale, como
como escudos humanos. ¿Sí sabes esa teoría? Exacto, sí. Cuando el gobierno o el Estado desea aplacar esas estructuras a través de bombardeos o de incautaciones o de enfrentamientos, los criminales lo hacen a propósito de reclutar niños para que, pues por ley no se pueda atacar a ellos, pues porque claramente habría una vulneración y un crimen de lesa humanidad mucho más grave. Entonces los usan como escudos humanos y por último los usan como, los instrumentalizan para cometer crímenes atroces, como el crimen que vimos en junio del año pasado de la muerte de Miguel Uribe, que fue perpetrada por un menor. Eso es algo también que va muy relacionado a lo que estamos hablando. Sí, no, pues yo solamente quería añadir pues, que con esto se puede ver la hipocresía de la clase política Indignación general selectiva. en Colombia. Como vos lo Indignación dices, selectiva. indignación selectiva. Literalmente depende del color de la camiseta de quien comete el crimen para poder, pues, juzgarlo, para poder tomar Claro. partido en contra de ello. Y eso es terrible, terrible que esté sucediendo eso en el país. Y terrible que nuestra clase política esté socializando esa forma de pensar, esté fomentando esa forma de No, pensar. y que ni Claro. siquiera lo condena, porque si, o sea, vamos a recordar cuando se le preguntó a Iván Cepeda si consideraba que estos grupos habían reclutado niños, él los defendía como si nada. O sea, y hasta en cierta medida podríamos decir que lo hacían con justa causa. O sea, lo hacían como Te bien. doy un Yo ejemplo creo que ellos de... piensan, yo creo que ellos piensan qué es lo que van a promover, cómo lo van a decir. Yo no Claro. creo que todo eso sea como... No, ellos planean todas esas narrativas y todos esos actuares ya los tienen premeditados. Hay un Las video muy cuchas tenían interesante. razón, literal. Las cuchas tenían razón cuando Las cuchas tenían mencionaban razón, sí. que 18,000, más de 18,000 niños fueron violados, reclutados, obligados a abortar durante estos años de conflicto por Tienen, parte y tienen la de la cara guerrilla. dura de... Se me olvidó mencionar un tema importante. Después de los acuerdos de paz, el gobierno le concedió a estas estructuras 5 curules de paz, en donde ex jefes guerrilleros del secretariado de las FARC, sin cumplir un solo día de condena en la cárcel, pasaron a la política. Se inició llamándose Partido FARC, lo cual fue muy repudiado y se cambiaron a comunes, como se llaman actualmente. Y pues lo que debo decir es que se les acabó el cuartico de hora porque dudo mucho que la gente vote por ellos. Pero volviendo al tema de la expansión de estas estructuras en el territorio, podrían cohesionar a los habitantes de esas regiones para votar por ejemplo, con personas tan deleznables como Sandra Ramírez. Sin duda, sin duda. Eh, sí, yo creo que pues es interesante analizar lo que va a pasar. Vamos a ver pues si logran volver a sus curules, pero lo dudo mucho. No sé ustedes qué piensan. No, ellos saben que tienen representación, al menos con el pacto. Ellos saben que en cierta medida el pacto los apoya. Es decir, no es como que el pacto no, o sea, como que en cierta medida no sea Iván Cepeda como el candidato de ellos. Sé que es difícil decirlo porque pues como que ahorita cancelarnos por mencionar que Iván Cepeda es el candidato de las FARC. No importa que nos funen. Está bien, pero Que se bueno, arme el debate, que se arme. de fondo se sabe que es así. O sea, de fondo se sabe que esa es la cuestión. Bueno, yo creo que ya este inciso de seguridad, dejémoslo hasta aquí. Vamos a salud. Sí, bueno, Ok. yo creo que en cuanto, bueno, el tema de salud, creo que es el que de pronto podemos vivir o experimentar más como ciudadanos, de manera más presencial, ¿no? Teniendo en cuenta que, de hecho, el gobierno actual ha hecho todo lo posible por maquinar con todas las herramientas burocráticas o como quiera, o sea, fomentar la crisis en el sistema de salud, o sea, como prepararla. Fomentarla, eso es un delito. Es que todo fue planeado. Sí, es ¿Ustedes no decir, escucharon, ustedes no escucharon una entrevista del doctor Petro que dijo que él podría tumbar la salud como un dominó? Chu, chu, chu.
Un ¿Se lo chuchuchú, escucharon? Sí, el chuchuchú. el famoso chuchuchú. Pero es que la cuestión ahí de fondo es, venga, listo. De fondo es que no le importa a la gente. No le importa a la gente. No. Si somos honestos, es decir, él sabía que la transición de pasar del sistema de salud actual al nuevo, en donde es el Estado es el que maneja todos los recursos, pues iba a provocar muertes. O sea, en definitiva, lo que se traduce es muertes. Pues ese modelo ya lo vimos en los 80s y 90s con el Seguro Social. Fue un modelo totalmente fracasado. Los tiempos de espera eran ridículos. Meses por una medicina o hasta años por un tratamiento, por un especialista y tener que rogarle al político de turno. O sea, imagínese una persona de la tercera edad rogándole al político del pueblo para que por favor le ayude a que la atiendan. Eso es deleznable, no se puede, no podemos volver a eso. ¿Qué más no sé qué más tengas que No, añadir a eso? y es que de fondo, cuando hablamos del sistema de salud o el tema de salud, hay que hablar de varias cosas, ¿no? Es decir, al menos cuál ha sido los resultados de la gestión en el sistema de salud del gobierno actual. Y podemos ver que por lo menos más del 62% de las EPS, ¿sí?, están siendo manejadas por el gobierno. Por el gobierno. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿No? Vemos que, por ejemplo, y si podemos proyectar de pronto estas estadísticas que nos pone la silla vacía. Estoy intentando, wait. Pero bueno, no. O sea, de fondo es que incrementaron las quejas, incrementaron las tutelas, ¿no? Incrementó, o sea, que las personas no puedan acceder a los medicamentos. Y de fondo esto habla de que ellos mismos lo maquinaron, ¿no? Es decir, escuchamos a la exministra Corcho mencionar que era necesario que hubiese una crisis, pero no nos dijeron, lo que no nos dijeron era que ellos eran los que le iban a crear, ¿no? Eso no lo mencionaron. Y si es cierto, esa lógica nunca la entenderé, cómo así que es necesaria una crisis. sí, es como, venga, es necesaria la crisis porque nosotros la vamos a crear. Yo creo que esa gente debería estar en la cárcel. Total. Tanto Corcho como Jaramillo, o sea... Doctora Muerte. No puedo creer cómo alguien haya planeado por simple odio al sistema privado. Obviamente, pues tendría muchas cosas que mejorarse, pero sus decisiones están ocasionando que mucha gente muera a diario. Listo. Claro. Sí, yo creo que en este punto hay que al menos hacer algo de debate al respecto, porque se entiende que el sistema, planeado como se planeó desde un principio, únicamente quería cubrir lo básico, pero pues la gente necesitaba acceder a pues estos especialistas, a estos tratamientos pues que no eran los comunes, que no era el tratamiento básico, y ahí fue donde pues realmente pues se encuentra también esta dificultad en el sistema de salud, y con obvias razones hay que criticar, es decir, hay que criticar que hay cosas por mejorar, pero no por ello. Hablemos un poco, qué pena interrumpirte, del FOMAC. Yo he escuchado que el FOMAC, el modelo de la reforma a la salud, el modelo que se implementó en el FOMAC es como el piloto de lo que se implementaría en general, pues en toda la salud en Colombia. No, de hecho ya el modelo se implementó por completo en todas las EPS que están intervenidas. Es decir, el FOMAC fue el piloto y el FOMAC fue un piloto que fracasó. ¿Cómo les fue con ese piloto? Fracasó rotundamente. ¿Por qué? Fueron muy famosas durante esos meses las marchas que generaron los sindicatos pidiéndole al mismo gobierno que apoyaron, que financiaron y que financiaron con más de 500 millones por fuera de la ley, que les respetara sus derechos. ¿Sí? Y todavía hace poquito nombraron a otro director del FOMAC, de la fiduprevisora, que es el que maneja el FOMAC, para poder tratar de solucionar eso. Y dentro de las EPS que están intervenidas, el gobierno ya tomó la decisión de que se van a hacer giros directos a las IPS, y pues hemos visto todo el fracaso, toda la crisis que se ha generado, y las personas como han tenido que sufrir solamente para pedir medicamentos. Y es que, por ejemplo, esta es la primera gráfica que vos querías que mostrara. Sí, porque ¿qué nos dice la gráfica, no? Es decir,
Se entiende que, digamos, durante el periodo del gobierno de Iván Duque, pues obviamente las quejas y los reclamos iban a subir porque estábamos en época de pandemia. Sí, o sea, se entiende eso. Normal. Pero y sin embargo nos damos cuenta que ahí iban disminuyendo. O sea, porque se iba regulando todo el sistema de salud. Pero luego con el gobierno actual, que no tiene crisis, digamos así, de algo muy fuerte, una pandemia, una epidemia, y sin embargo aumentan las quejas, aumentan las tutelas, la gente se sigue quejando y de hecho aumentaron las filas, ¿no? Piedad Córdoba nos decía desde Venezuela, pues si nos toca hacer fila, pues hagamos fila. La hacemos solamente por conservar la revolución. Pero ¿sabe qué? Es que los ricos también lloran. Ah, sí. Ay, Jaramillo. Kevin Acosta lloró harto. La mamá está llorando en este momento, ¿no? Sí, y le echaron la culpa a una bicicleta. A la bicicleta. Son unos desgraciados, No hay forma muchachos, de que... yo les quería como hacer un escenario hipotético. ¿Ustedes se imaginan donde hubiera una pandemia con esta salud tan atroz que tenemos actualmente? Uy, no. ¿Se imaginan la cantidad de fallecidos? Ni me lo mencione. Yo creo que fuimos afortunados de que la pandemia la manejara un gobierno que no fuera el de Gustavo Petro. Se entiende que de todas formas hubo clientelismo ahí un poquito, ¿no? Es decir, el presidente ahí posando con las vacunas, como yo soy el que las traigo. Sí, no, tampoco vamos a defender a Duque, por favor. A ver. Pero, al menos, y podemos decir... Pero Petro fue tan pésimo que nos hizo extrañar al pésimo de Duque. Al pésimo, y eso es... O sea, qué locura. Eso es para un galardón. Sí. Después haremos un programa galardonando a estos... Fuimos de Guatemala a Guatepeor. Sí. Pongan ahí ideas en los comentarios, denle like, suscríbanse, que nos van a apoyar un montón. Continuamos. Listo. Bueno, ¿cuál es el siguiente tema de salud que tenías? No, pero ya, yo creo que en definitiva todo esto se debe, en particular, ahí se pueden ver, digamos, el incremento, más del 37% en el incremento de quejas y tutelas, ¿no? Pero el problema de fondo es la desfinanciación del sistema de salud, ¿no? Vemos que las UPCs, es decir, las unidades de pago, pues ya no están recibiendo porque el gobierno no está haciendo el balance o no está haciendo los cálculos a partir de la forma técnica, es decir, se incrementa porque, por ejemplo, la población está envejeciendo. Eso no lo están teniendo en cuenta. No están teniendo en cuenta que hay enfermedades que pues, requieren, obviamente, tratamientos un poco más avanzados, sino que por el contrario están teniendo en cuenta el tema de la inflación. Y cada año, o al menos durante estos 4 años, lo único que le han subido es, no sé, un 16, un 14%, y el año pasado un solo 5%. Entonces, claro, el sistema de salud no resiste eso. Y no resiste, y en consecuencia, ya hoy en día, la deuda que las EPS tienen a las clínicas es más de 32 billones de pesos. 32 billones. Pero, pues, se tiene... El gobierno... Y no respetaron de la corte, ¿no? No. Están en desacato. El gobierno que venga va a tener que afrontar tremenda crisis de salud fiscal. Sí, va a ser el gobierno más difícil de la historia, me parece. Y bueno, ahorita que lleguemos y entre la polémica, pero de una vez para echarle ají al asunto. La persona indicada no es Abelardo, pero bueno. sigamos adelante. Pero sí, digamos, supongamos porque de todas formas, por ejemplo, Cepeda menciona que él iba a profundizar en las políticas de Gustavo Petro, ¿no? Y pues si va a profundizar eso... ¿Crees que la persona indicada es Cepeda? No, menos. No estamos diciendo por eso. Entonces, pero vas a tener que tomar una decisión. Sí. Segunda vuelta vas a tener y ahorita hablaremos de cuáles son las decisiones que tomaremos. Seguro. Pero de fondo, entonces, y yo llego a la conclusión, después de ver todos estos indicadores, todos estos resultados, es que al final de cuentas al gobierno no le interesa a la gente. No le interesa. Porque si le interesara, dejaría gastar tanta plata en bobadas, en hacer una película de 15.000 millones donde aparece el presidente como prócer, para de verdad invertir en la salud y que la gente no muera. Para los que no tienen como el contexto de lo que sucedió esta semana, es que no es la máxima figura del Estado colombiano, el presidente Gustavo Petro, decidió financiar una película con, ¿cómo se llama el actor este? Cuba Gooding Jr., algo así. Exacto. Algo así.
Muéstrame el dinero. Y con el objetivo, supuestamente, de rendir un homenaje a uno de los próceres de nuestra patria. Y él tenía el derecho, ¿no? Y él tenía... Porque, pues obviamente la Constitución le dice que debe honrar a los próceres. Pero esa no, es la excusa, ¿no? esa es la excusa, sí. Pero cuando él va a salir en la película, cuando por ahí Holman Morris le dice, ay, mi presidentico, queremos, antes de que, porque ahorita salió, ¿no? Se actualizó el caso y es que quieren sacar la película antes, porque de aquí a octubre, Gustavo Petro Ya no es presidente. Exacto. Entonces necesitan exaltar su figura. Él va a salir por ahí 5 o 10 segundos, pero solo por ese capricho estamos dejando de aportar miles de millones de pesos a otros sectores que sí lo necesitan. Y que de hecho me parece, o sea, jocoso, curioso, o sea, me da risa que él mismo mencione que él tiene derecho, ¿no? Él tiene derecho a tomar de los bienes públicos, de la plata de nosotros, de ustedes y de mí, para que él mismo le dé propaganda a su ego, ¿no? Eso me parece que es lo peor. Es un ser humano ególatra, mitómano. Tiene una egolatría exacerbada. Es un paciente de psiquiátrico, diría yo. Bueno, yo creo que pasemos al tema fiscal y económico. Listo, pues si quieres concluir con el tema de medicamentos, Jonathan. Solamente dejar el titular ahí, ¿no? La entrega de los medicamentos es una odisea para los miles de pacientes en Colombia. Se han muerto muchísimas personas porque no les entregan sus medicamentos que sí les llegaban hasta el 2022. Es impresionante cómo se han tirado el sistema, cómo se lo han tirado. Yo creo que tiene que ver mucho con el impago del gobierno hacia las EPS y la intervención. El estatismo es un cáncer. El estatismo extremo, la estatización de las cosas no está mal. Bueno, sí. Con conciencia. Somos minarquistas aquí, ¿no? Entonces... Hacia acá hay minarquistas libertarios y de diferentes vertientes, pero acá nada de estatistas. Eso voy a decir que soy anarcocapitalista, ¿listo? Sí. Después haremos un podcast definiendo todos esos conceptos. Claro. Bueno, vayamos entonces al tema económico, ¿no? Porque como lo decíamos ahorita, este tema yo creo que es el que le podemos... Si alguna parte le va a mandar usted a sus familiares, que sea esta, ¿no? Porque la mentira que más se ha propagado en el país es que la economía de Colombia va bien, que estamos volando. Dijeron que somos la cuarta economía del mundo. Somos la cuarta mejor economía del mundo y hay bombos, platillos y su tío petrista o su tía petrista le va a decir, ay no, pero es que miren, salgan nada más a las calles, vayan a los centros comerciales y ustedes verán cómo la gente consume. Pero el consumo no es incremento en la economía. Y más billete, más papel moneda en el bolsillo no significa... Es algo básico, sí, pero no lo han entendido. No, pero bueno, vamos a hablar un poco del tema entonces. Bueno, entonces yo creo que dentro de esos indicadores súper importantes hay que hablar el déficit fiscal, ¿no? Creo que es uno de los temas más importantes, si no el más importante, que va a tener que afrontar el siguiente gobierno. Y es que, imagínense, llegamos al 6.4% del PIB de todo el país. El segundo más alto del siglo. Y miren este titular, es que es completamente absurdo. Sin contar la pandemia. Sin contar, o sea, uno entiende que Iván Duque, y bueno, que no sabemos cuánto dinero por ahí se fue, pero que se hayan tenido que endeudar. Uno entiende que se hayan tenido que endeudar. Obviamente, pues porque rompieron también la regla fiscal. No, y en un año con depresión económica, pues ¿de dónde van a sacar recursos si no hay? Y la crisis, la crisis de, ¿cómo se llama? El decreto que hizo la crisis económica. Explícanos un poco de eso. Ya eso va a hablar yo un poco más adelante. Pero, o sea, 6.4% del PIB. O sea, eso, hagan de cuenta, o sea, para ser exactos, la deuda, o más bien, el déficit fiscal, perdón, son cosas diferentes. Volvamos al tema porque creo que los hay un poco de confusión, pero listo. El déficit fiscal, es decir, ¿cuánta plata necesitamos para seguir funcionando, para seguir cubriendo
los gastos, los proyectos sociales, ¿sí? Y el funcionamiento de todo el Estado colombiano, llámese educación básica y media, llámese fuerzas de seguridad, para sostener a los congresistas. También, de eso estamos, o sea, no estamos recibiendo 117.8 billones, no son millones, no son miles de millones, son billones, ¿sí? Eso es un montón de dinero, es absurdo. Necesitaríamos unas 3, 4. Como cuando Irene Vélez dijo Reformas 10.000 reformas tributarias Cuando gigantísimas Irene Vélez para dijo poder 10.000 llegar a... millones. Sí, para poder, o sea, recaudar 117.8 billones de pesos. O sea, eso es impresionante. Y es que, bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas sobre la mesa, ¿no? Y es que, por ejemplo, necesitamos muchísima más plata para poder sostener al Estado. Pero adicionalmente a eso, nos estamos endeudando muchísimo más, caro. Es que fíjense, miren en este gráfico que me gusta muchísimo, hecho con datos del Ministerio de Hacienda, el histórico. Fíjense cómo se ha reproducido o cómo ha aumentado la deuda en los últimos, ¿qué? 24 años, ¿no? Antes de que llegara el gobierno de Petro, ¿sí? La deuda estaba más o menos en 400 billones, ¿sí? Pero desde agosto del 2022, la deuda ha crecido en otros 400,8 billones. O sea, más del 50%. Es un montón. No más en este último año, el 2025, 174.2 billones de aumento de la deuda. O sea, es impresionante. Y después van y dicen, es que no tenemos plata. Y ahí sí quieren sacar de las pensiones, ¿no? Traerse esa platica de la gente que está ahorrando. Uy, eso sí sería, eso sí que sería, no no sé. Sí. Si dejan pasar esa reforma pensional, muchachos, despídense de sus zorritos. Hay que tener cuidado porque puede que hasta la saque por decreto. Sí. Ah, bueno, dicho sea de paso, pues nuestro amigo Macondor no está aquí en Colombia, por eso tenemos que hacerlo de streaming. Él está en otro país y pues bueno. Ya no lo pueden perseguir. Sí, no lo... De hecho, un dato interesante, no sé si Macondor me dé la posibilidad de mencionarlo. Por eso él está utilizando máscara. Ah, claro. Porque ya lo habían amenazado por expresar sus opiniones políticas. Lastimosamente, Colombia es un país que en algunos sectores parece invivible. No tiene, mejor dicho. Dejémoslo ahí. Ya hablamos de seguridad. Y su merced traiga las gafas para el próximo. La próxima, sí, vamos, por favor. Para ocultar la identidad, sí. Sí, para intentar ocultar la identidad. Ok. Para ocultar nuestros datos biométricos. Bueno. Estábamos entonces con el aumento de la deuda. Es que fíjense, muchachos, un gobierno socialista, un gobierno de tinte progresista, nos empobrece muchísimo. No solamente que todo esto de deuda, esos 800 billones, pilas, no los vamos a sentir ahorita. Ahorita no vamos a sentir qué tan profunda es la necesidad de seguir abriendo huecos para tapar otros huecos, sino que lo vamos a ver más después. Las deudas es impuestos del futuro, eso es. Una deuda es un impuesto para el futuro. Pero adicionalmente a eso, fíjense. Entonces, el panorama es ese, ¿no? Necesitamos 118 billones de pesos más para poder sostener lo que ya tenemos. O sea, el aumento del gasto público y del incremento del Estado es absurdo. Sí. Tenemos 400 billones más de deuda en solo 4 años. 400 billones más de deuda. ¿Y saben qué? Y usted dice, pero bueno, ¿y cuál es el presupuesto general de la nación? Pues también se lo tengo. A ver. Cuando salió Duque, estábamos en 300 billones de pesos, 350 billones de pesos. Eso es lo que le entra anualmente al Estado para poder sostenerse a sí mismo y sus proyectos sociales. Sí.
Entonces, fíjense que si vemos esta gráfica, casi que la diferencia interanual es entre 20 o 50 billones de pesos, que uno dice, listo, la economía está creciendo. Pero bueno, la economía crecía en cuestiones diferentes, ya vamos a ver esos indicadores antes del gobierno de Petro. Pero cuando llegó Petro, sí, ay, que es que las reformas, que los aumentos, que vamos a subirle los impuestos a las empresas, que los más ricos, que no sé qué. A la gaseosa, ¿no? Que a la gaseosa, que no sé qué, bueno. Tal vez usted sienta solo 400 saludable. pesos. ¿Cómo? El impuesto saludable. Sí, sí, ¿Se acuerdan El de impuesto saludable. El impuesto que ahora, o sea, es que nadie es consciente, pero estamos pagando más solamente porque nuestros productos como el arroz, la lenteja, el frijol, está empaquetado en bolsa de plástico. O sea, nadie se acuerda de la terrible reforma tributaria que fue aprobada por muchos partidos en el primer año del gobierno Petro. Y que a propósito de eso, o sea, si estamos hablando del tema de que estamos siendo, o sea, grabados cada vez más en los productos que de hecho hacen parte de la canasta familiar y que nos prometieron que no iban a ser grabados, pues, o sea, en definitiva estamos pagando la gente del común, nosotros. Y que entonces hay que trasladar esta misma imagen a los políticos por los que pues, se va a votar este fin de semana. Es decir, ¿quiénes son los que están proponiendo más impuestos a estos productos que, pues del que consumimos todos, ¿no? Sí, es inaudito. Lo que decíamos, ¿no? Usted ve un aumento 300, 400 pesos en su producto. Sí, está bien. Pero ahora multiplícalo, ¿no? Multiplícalo. Fíjense, el gobierno de Petro terminó con un presupuesto general de 511 billones de pesos. 511 billones de pesos. Eso quiere decir que más o menos tuvo 170 billones de pesos más de presupuesto que Duque, con pandemia. Con pandemia, 170 billones de pesos más. Y no les alcanza. No les alcanza. No pueden darle plata a la salud. ¿Y saben qué es lo peor? Que el 97% de todos estos recursos ya están comprometidos. Ya no existen. Sí, o sea, ya no hay. Están comprometidos. Les financiaron un funcionamiento. Bueno, ¿puedo hacer un inciso? Sí. A ver, eso que estás mencionando es muy importante porque demuestra la incapacidad de administrar el erario público pues del gobierno actual y administrarlo de una manera eficiente. Se lo podemos medir con lo que ha sucedido con la desfinanciación del ICETEX, la desfinanciación de Colfuturo, la intervención de las EPS, que lo único que ha hecho es desfinanciarlas y no pagarles pues, lo que les deben en diferentes frentes. O sea, tenemos un gobierno totalmente irresponsable con la regla fiscal, la rompieron. Totalmente irresponsable con el derroche. Están contratando o sea, antes de la ley de garantías que se acabara en enero, gastaron creo que fue 6 billones en contratación estatal. Es un total derroche de nuestros impuestos. ¿Para qué? Para ser malversados, para dejar a los pacientes de las EPS sin medicamentos, a niños como Kevin que tenía hemofilia morir. Esas son las cosas que realmente indignan de este gobierno actual y que deben cambiar con esta nueva legislatura y que esperamos y somos optimistas que los colombianos sean lo suficientemente inteligentes para no regalar su voto y para votar a conciencia por el candidato que mejor les parezca, que proponga algo que realmente solucione las cosas, no solamente que venga con discursitos de cambio, que todo el mundo puede decir, yo soy el cambio. No, el cambio lo demuestras con hechos, no solamente con decirlo. Y en eso son muy buenos en este gobierno, son demagogos puros. Eso es lo que veo difícil, ¿no? Ya hablaremos ahorita de las votaciones, de las elecciones, pero veo difícil porque la gente aquí como que no piensa, no tiene cultura, no tiene educación política para tomar buenas decisiones. Yo creo que eso tiene que ver bastante con el hecho que les enseñaron desde el mismo adoctrinamiento escolar y todo lo demás, que es el Estado el que puede resolver los problemas, ¿no? Como que vamos al Estado y reclamémosle al Estado porque es el Estado el que nos va a solucionar o nos va a sacar de este embrollo en el que nos encontramos. Y el que no crea que es un adoctrinamiento,
es porque no ha leído la Constitución. Por Constitución es obligatorio que se enseñe la misma Constitución que enseña que todos debemos, o que, mejor dicho, hecha la necesidad, hecho el derecho. Exacto. Toda necesidad es un derecho, ¿no? Y nos convertiríamos otra vez como Argentina, ¿no? Sí, sí. Pero yo digo que entonces de fondo es necesario que ahora, pues, ustedes que nos están escuchando, tomen ahora decisiones a conciencia, que no es el Estado el que nos va a solucionar los problemas, sino que de hecho ellos son parte del problema. O sea, ellos son los que están creando estos, por ejemplo, estas deudas, o sea, gastar y derrochar toda la plata que, claro, no es de ellos, pues hagámoslo. Entonces, creo que en este punto hay que recalcar que es necesario que se reduzca el Estado, que haya menos Estado para que la gente tenga más dinero en sus bolsillos. Eso es lo que va a estar difícil y ahorita lo mencionamos. Bueno, 2 cosas más para terminar nuestro diagnóstico en materia económica y continuar con el análisis de las elecciones. Simplemente quería mencionar eso. Sí, la economía parece que está mostrando unos crecimientos en positivo, pero tal como lo han manifestado muchos expertos, economistas de primer nivel, Mark Hofstadter, profesor de la Universidad de los Andes, incluso hasta el Ocampo, el exministro Ocampo, lo ha mencionado. La economía en Colombia, sí, presenta unos números muy pequeños, pero positivos, por el desbordado aumento del gasto público. Y es que fíjense, es que solamente basta ver la rúbrica, la infografía, hecho con datos también del Ministerio de Hacienda, publicado por la República. Aquí podemos ver el aumento del PIB interanual, segmentado por lo público y por lo privado. El público está desbordado, se incrementó un montón. Solamente en el último año, tal como lo han manifestado, el gasto público se elevó el 6.5%. Y sabe que el sector privado, los que realmente generan riqueza, de donde nos sacan los impuestos, nuestro PIB solo subió el 0.1%. Eso es un chiste. Wow. Un chiste. O sea, es una locura. Y usted puede decir, sí, o sea, y como lo hablábamos ahorita, ¿no? Obvio, si estamos llenando con plata a la gente, ¿sí? Y eso, vemos muchísimos aspectos de corrupción. No por nada el presidente del Congreso y el presidente del Senado y de la Cámara el expresidente, sí, perdón, están encarcelados. El escándalo de los carrotanques. De la unidad de riesgo, sí. De la unidad de riesgo. O sea, es impresionante. Y es que, sí, el desempleo parece que está bajando. Sí, el desempleo parece que está bajando. Fíjense que obviamente hubo un cambio abrupto en lo que fue de diciembre a enero del 2026. Frutos por ahí también tenemos que admitir del aumento en el salario mínimo, que todos piensan que es algo fenomenal, pero que realmente no es tan chévere como parece. Y si fuera tan chévere, ¿por qué no lo subimos a 100 millones de una vez y acabamos la pobreza? Tengamos 50 millones en los bolsillos, ¿no? Exactamente. Si fuera así de chévere, sería una nota. Es el mismo libreto, señores, es el mismo libreto que implementó pues el chavismo en Venezuela cuando ascendieron al poder, en donde incrementó, o sea, los mismos pasos que hicieron allá los están haciendo acá, que implementaron un modelo estatista, cooptaron todas las instituciones, cambiaron la constitución. Esa también es una de las consignas que quiere el pacto histórico, cambiar nuestra constitución que debemos proteger. Y entre esas, siempre me voy a acordar un video de Hugo Chávez diciéndole a los venezolanos que les iba a subir el salario 30% de un año para otro. Y todos los venezolanos aplaudieron. Estamos viviendo lo mismo, señores. Hay mucha gente que piensa que no nos podemos volver como Venezuela, que somos un país diferente. Sí, total, somos un país diferente. Pero no se les olvide que los tenemos al lado. Y que en los últimos 10 años, más de 3 millones de venezolanos se han venido para acá. No sabemos de esos 3 millones quiénes son chavistas. Imagínense cuántos chavistas han llegado al territorio colombiano a promover esas ideas también y a mandarnos al caño donde ellos están. Y claro que los candidatos de ahorita no van a hablar de eso. Es decir, escuchamos a Paloma Valencia decir como, bueno, pues es que hay que mantenerlo.
¿Por qué vamos a regular? ¿Por qué vamos a ajustar realmente? No, es una pérdida de votos. Sí, no. Es que eso es lo que no hemos entendido. Los subsidios, los planes sociales, el salario mínimo, todos son instrumentos demagógicos cuyo fin es comprar votos. Clientelista. Es clientelismo Hacer puro. cliente. Es Listo. clientelismo puro. Bueno, volviendo al tema, fíjense que sí, el desempleo parece estar bajando, pero es que el incremento desbordado del gasto público es lo que está permitiendo que esto está bajando. Pero o sea, que el Estado, que el distrito contrate gente, no significa nada, porque esos empleos realmente solamente sirven para bajar la cifra, solo sirven para bajar el porcentaje. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar cuando se acabe el metro de Bogotá? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? No son empleos estables, son empleos por proyecto. La contratación es por prestación de servicios. Y que de hecho en RTV se estaban contratando así, ¿no? Por Bien. prestación de servicio, 3 meses. Y eso que fue ley desde el principio y que vamos a acabar con la prestación de servicios, siguen siendo la primera institución de todo el país que genera precariedad laboral. Okay. ¿Sí? Entonces, fíjense, estos, y bueno, ustedes me dicen, no, pero es que no le creo, es que simplemente es hate, que no sé qué. Bueno, pues fíjense la noticia que nos presentó nuestro, bueno, no tan querido, pero Julio Sánchez Cristo, ¿sí? En enero, mencionando que solamente en enero, solamente en enero, repito, se firmaron 29 billones de pesos en contratos de prestación de servicio. ¿Cuántos contratos? Miren acá esta cifra que los va a hacer el AR. 544,000 contratos. 544,000 contratos. ¿Usted se imagina cuántas personas no le van a dar el voto al pacto histórico por eso? Pero tiene sentido, es decir, claro, si me está dando trabajo y me está dando dinero, pues yo le voto. O sea, tiene sentido que la gente del común haga eso. Pero porque están viendo eso, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. No, tal vez no están viendo claramente lo que va a haber en el futuro, que pues ellos son simplemente útiles para el momento político. Pero ya Claro. después, muchas gracias. Y el colombiano promedio, pues en su infinita ignorancia, el colombiano que no lee, que no se informa, piensa que ese aumento le va a traer más dinero a sus bolsillos y efectivamente sí lo va a hacer, pero no entienden economía básica, en donde cuando el costo de producir algo incrementa, ese costo se va a transferir al consumidor final. Y eso es lo que el gobierno no dice. El gobierno no dice fácilmente, bueno, vamos a subir 23%. Se sacaron esa cifra de la manga porque eso tiene unas ecuaciones y una matemática financiera que debe aplicarse que va correlacionada al IPC y a la inflación interanual. Y se hizo abruptamente, tal cual como un populismo de línea pura y dura del señor Petro. Y eso va a crear pues lo que ya estamos viendo, muchas personas que pierden sus trabajos porque el empresario no va a poder cubrir esas vacantes, o sea, no va a poder pagar esos salarios a la misma cantidad de personas, entonces van a haber recortes naturalmente. El otro fenómeno que va a pasar es la transferencia de precios al consumidor final. Inicialmente los costos se asumían, el gobierno piensa que se van a asumir y que los empresarios van a asumir, y eso nunca va a pasar. El empresario tiene que asegurar la sostenibilidad de su empresa, que su empresa sobreviva. Por ese mismo motivo, pues nada, vamos a ver qué va a pasar si el gobierno va a implementar control de precios, tal como lo hicieron en Venezuela. Si hacen algo así, pues se comprueba mi teoría de que se están haciendo los mismos pasos y ya está. Pues eso es lo que tengo que decir por ahora del tema. ¿Quieren que empecemos ahora sí el tema picantico? El tema picantico, sí, vamos con las elecciones, ¿no? Entonces, todo eso fue el diagnóstico de la realidad colombiana, de lo que tal vez, sí, uno ve titulares por todo lado, pero que tal vez no entiende completamente. Tenemos un país en pésimas condiciones y necesitamos a alguien que pues trate de brindar soluciones a todas estas problemáticas.
Esto no lo van a ver en RTBC, muchachos. Esto no lo van a ver en Cosas que no verán en RTC. RTBC. Entonces, el 8 de marzo, este domingo, vamos a tener elecciones, ¿sí o no? Sí. Vamos a tener elecciones a Congreso, alrededor de 108 curules para Senado y 186 curules para la Cámara de Representantes. Pero también vamos a tener consultas, y creo que las consultas erróneamente es lo que más le preocupa a la gente. ¿Por qué? Porque el Congreso para mí es más importante que el presidente. Claramente. Bueno, partiendo de algunas características y particularidades, porque, pues, lastimosamente, según nuestra Constitución, este país es muy presidencialista. Ese man tiene poder y puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Y eso en es muchos casos. Peligroso, porque si es verdad que estamos en una democracia, ¿no? Estamos en una democracia, pues se entiende la división de los poderes, ¿no? Y se entiende que el presidente tiene un límite, pero... Y si nos damos cuenta, al menos con el gobierno actual no ha pasado eso, ¿no? El presidente ha gobernado por decreto, ¿sí? Con independencia que la misma Corte Constitucional le tumbó, por ejemplo, la reforma de la salud y otras reformas adicionales. Entonces, es difícil ver que realmente estemos en una democracia. Hay que revisar entonces eso. Entonces, sí. Entonces, partiendo de todos esos números y ese diagnóstico, imagínense todos esos problemas económicos y que usted tenga que decretar 2 o 3 emergencias económicas durante su gobierno y que tenga la cara de ir a decirle a la gente que vamos bien, ¿no? Bueno, eso es... El doble relato. Sí, quería expresarlo. Necesitaba sacarlo de mi Pero corazón. es que no, es parte, digamos, de esta, las narrativas. De esta narrativa, ¿no? Decir, pero estamos mal, pero estamos bien. Sí, o sea, no sé. Entonces, Macóndor. Vamos a hablar de las consultas primeramente, luego veremos. Primero consultas, vamos con consultas. Yo tengo acá la información de quiénes van a estar en las consultas y todo esto. Hay dos, ¿no? Hay 2 consultas importantes. Hay 3, pero pues 2 son importantes. La otra ya sabemos quién va a ganar. Sí, obviamente. Y bueno, creo que pero pues dile a la audiencia quién va a ganar. Di con nombres, eso es con nombres. Sí. La silla vacía hizo un gran trabajo con este ponderador, hizo un ponderador con todas las encuestas. Esperen, creo que no están viendo mi pantalla. Les voy a compartir mi pantalla un momento. Pero bueno, hizo un ponderador de todas las encuestas que hemos tenido hasta el momento para darnos o ayudarnos a comprender cuáles han sido las dinámicas y los comportamientos de las campañas de las personas que son precandidatos y candidatos a la presidencia. Bueno, en este momento ya son candidatos a la presidencia. Obviamente empezaron, yo vi los videos de cuando presentaron el ponderador, espero que ahí se vea bien. Y lo que tenían en mente... No se está viendo aún. ¿No se está viendo? Ah, perdón. Lo que tenían en mente, ahora sí, era que le daban más peso a las encuestas que tenían una mayor cantidad de individuos. O sea, entre más participantes... Mayor participación, porque estadísticamente eso es lo correcto. Okay. Entre mayor sea la participación, más cercanos está al verdadero fenómeno. Ok, listo. Entonces, hay que partir primero mencionando que hay 3 personajes importantes que no van a participar en las encuestas, en las consultas, perdón, pero que también aparecen en las encuestas. Esos 3 personajes son Iván Cepeda, por el pacto histórico, que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, le quitó la posibilidad de participar en las consultas, perdón, porque ya había participado en una en octubre del año pasado. Quería sacar más plata. Quería sacar, claro, por voto les dan 8.000. de votos. Reposición de votos. Por voto, la gente que no sepa, básicamente el gobierno retribuye al candidato el Estado, no el gobierno, el Estado. El Estado. Un incentivo económico por voto, ¿cierto? Y no sé si ustedes saben que la consulta que hicieron ahorita en octubre, estaban pagando el voto a 2.500, si no estoy mal, y ahorita lo triplicaron. Ahorita van a pagar el voto a 6.500. Claro. A 8.000. 8.000 pesos. Por eso es que tenemos tanta gente, o sea, es un negociazo.
Usted saca 50.000 votos y se hace un montón de plata. Usted Claro. puede hacer el oso más grande de su vida en consulta presidencial, pero se va a llenar de plata. Es eso. Claro. Usted hace un mínimo trabajo bien. Está bien, está bien. Mm. Listo. Los otros candidatos son de la Espriella, obviamente, Ujú. y El Belarts, y Fajardín. y Fajardín, que en este momento, pues, Ya ni siquiera aparece. ha caído demasiado. Pero entonces, veámoslo por candidato, ¿no? Vemos que Iván Cepeda, de una manera impresionante, ha venido subiendo en las encuestas y uno no entiende por qué. O sea, yo no entiendo. Bueno, No hay sé. varias explicaciones. Ya hablamos de que les está dando trabajo a todo el mundo y plata repartida. El gasto público, arriba. Entonces, Salario mínimo, arriba. claro, se entiende. A los policías y militares de este país, salario también se le incrementó. Claro. Eso es clientelismo. Eso no significa que estemos bien económicamente. Por favor, tía petrista, no estamos bien. Simplemente es juego, clientelismo, es una compra de votos de manera muy... Legalmente, Legal, listo. digamos. Porque de todas formas... Ellos hacen la ley para hacerlo legal. Sí. De todas formas, cuando hablamos de este tema, es decir, es que competir contra el poder del Estado, contra el dinero del Estado, o sea, no hay comparación, no hay garantías. Es decir, poner la plata del erario público para fomentar el voto por mi partido y el candidato, pues es como un poquito desleal, un poquito. Entonces vemos que este man, o sea, obviamente en algunas encuestas da más, en otras da menos, pero pues en el ponderador, que me parece que hicieron un buen ejercicio, Iván Cepeda tiene el 33.9% de todos los electores. Eso es... Esto es primera vuelta, ¿cierto? Esto sí, es en primera vuelta, sí. Pero esto, impresionantemente, es casi el doble de la Espriella. Podríamos decir que un 70% más. Pero no ganaría. En primera vuelta, hasta este momento no ganaría. No ganaría. Necesita 50 más 1. No ganaría. Esta es la gráfica de hablar de la Espriella, el ponderador según los meses. Obviamente tiene una ventaja súper importante. Y es que a Miguel Uribe lo mataron. ¿Sí? Al papá de Miguel Uribe lo marginaron del Centro Democrático. Y para escoger a Paloma Valencia se demoraron una eternidad. Si eso no hubiese pasado, Abelardo de la Espriella, a mi parecer, no existiría. Seguro. Pero... En la carrera presidencial. En la carrera presidencial. Seguiría existiendo. Obvio, no quiero matar a Abelardo. Para que no sepan. Es que vamos a acabar con la posición, no, eliminarlo. No. Sí, tampoco. Además, bueno. Tampoco, no queremos destripar a la oposición, tampoco. Pero, bueno, chiste político fino para que lo entiendan. Pero todo ello hizo que las personas que se consideran fielmente de derecha, una derecha dura, radical, podría decir, se fueran con Abelardo de la Espriella, ¿cierto? Porque literalmente a Paloma Valencia entró en el radar hace un mes, más o menos, y este man vive haciendo campaña desde hace como 6. Entonces, de hecho, quiero hacer un inciso ahí. ¿Señor? Quiero hacer un inciso de lo que estás diciendo. Bueno, el tema es que el uribismo, como lo conocemos, y el Centro Democrático es un partido que sigue vivo, aún tiene muchas coaliciones, todo. La mala fama que le han dado al uribismo en los últimos 10 años ha hecho que que la imagen del expresidente Uribe pues se vaya al piso por diferentes escándalos, diferentes actuales cuestionables, en los cuales pues obviamente ya esa corriente política que era pues la número 1 en Colombia hace 20, 15 años, ya, en mi opinión, yo creo que ya es historia. Está entrando una nueva derecha que trae propuestas interesantes desde la extrema muy coherencia. Interesante a mi parecer. Me gusta mucho la cabeza de lista por el Centro Democrático, ¿no? Diseño.
¿Qué ha hecho? No, la cabeza de lista al Senado. Andrés Forero, sí. Andrés Forero es un Lo único que recuperaría o resaltaría del Centro Democrático, Andrés Forero y Daniel Briceño. Para de Bueno, contar ahí conmigo. entonces déjame, para concluir el tema, del presidente, porque estamos hablando primero del presidente, ¿cierto? Y ya vamos a saltar a Senado y Cámara. Abelardo ha sabido capitalizar esa muerte leve del uribismo. Casi nadie la ha visto. Él ha llegado y él ha entrado y él ha dicho, ya no, el uribismo ya no sirve como campaña política, yo me desligo de eso. Justamente por eso él siempre propuso unidad, pero que se le unieran a él, más no que él se uniera a otros. Claro, que él no iba a dejar su candidatura. Como todos pudimos ver el toconave, no sé si habían escuchado ese término, todos contra Abelardo, toconave. Sí. Fue un término que se tuvo que crear pues por el fenómeno en el cual todas las vertientes políticas se ensañaban contra Abelardo, derecha, izquierda, centro, ultra izquierda, todos en contra de él. ¿Por qué? Porque lo veían como una amenaza, porque lo vieron fuerte desde el día uno, porque dijeron, uy, este hombre habla muy bien, tiene buena imagen, tiene buenas propuestas, tiene simbolismos que maneja él, son muy poderosos, representan la colombianidad, representan la seguridad que siempre nos ha faltado, representa la confianza en las instituciones y en el ejército, que tanto se ha deslegitimado con lo que pasó con los falsos positivos. Ya Entonces, sabemos por quién va a votar Macondo, ¿no? no, Sí, no, Macondo. solamente Bueno, estoy diciendo fortalezas de ese candidato, no estoy tirándome al agua por nadie, solamente estoy diciendo eso. El punto es que este hombre ha sabido capitalizar esa ausencia de poder del uribismo y ha catapultado su campaña tanto con eso como ser un showman. El hombre es un showman, sabe hablar, sabe cautivar y eso ha generado, pues, y sabe manejar redes, incluso maneja IA, hizo un personaje muy cómico que se llama el Tigre, que incluso el Movimiento Salvación Nacional, el partido político, cambió su logo al tigre porque estaba siendo muy popular el tema del tigre Abelardo. Y eso ha hecho, pues, ¿Ahora son Terians? Son Terians. ahora son Terians, como yo. Entonces, el tema es que ese catapultamiento de popularidad han tenido diferentes razones, las que les acabo de exponer. Entonces, yo opino que en el tema presidencial, la primera vuelta ya está definida, la que no está definida es la segunda vuelta. En mi opinión, yo sí difiero categóricamente ahí. Bueno, pero podemos continuar, es decir, sí. Miremos los otros candidatos. Bueno, Sergio Fajardo, pues definitivamente la embarró completamente al no querer participar en las consultas, eso lo sacó del debate público y su declive pues ha sido definitivamente notorio, ¿no? Pero es que se entiende que Fajardín no puede, o sea, de verdad, también se le incapacita a sí mismo, se incapacita de poder hacer política en Colombia, entendiendo que tiene que estar con los otros, con los que también piensan no igual a él. Y hacer o sea, participar en ello implicaría, en cierto sentido, hacer acuerdos. Cosa que siento que al menos no ha estado, pues, muy visible. Yo creo que tiene un problema medio mesiánico, igual que Petro por ahí. Seguro. Que si no es conmigo, no es con nadie. Y bueno, eso creo que lo sacó definitivamente de la carrera. Para mí parece que ya no tiene opciones. No. Ah, ya no. Rostizado. Está completamente rostizado y pues bueno, esos son los tres candidatos que no están dentro de la consulta. ¿Ustedes creen que en estas consultas algún candidato se va a catapultar? Si la respuesta es sí, digan cuál y por qué. Sí, definitivamente sí. Y espero que pase por el bien del país. A ver, ¿quién sería? Yo soy un acérrimo y he tenido muchos conflictos con Macondo, pero soy un acérrimo contradictor de Abelardo de la Espriella. Ok. Porque me parece antiético y bueno, después hablaremos, no quiero... De la reputación. Sí, no quiero que después... Sí, pero se entiende. Se entiende. Obviamente tampoco voy por Cepeda. Obviamente.
Y en las consultas, obviamente, es que es muy difícil ganarle a Paloma Valencia, es muy difícil porque es la única que tiene las maquinarias de un partido grande. Tiene a Álvaro Uribe detrás diciendo, oh, Uribe es mi papá, y no sé qué, todas bobadas que saca. Pero es muy posible que sea ella la que gane la consulta. Es posible. En algunas encuestas ya superó a Fajardo, está muy cerca de Claudia López. Y bueno, la ponderación es del 5%, pero esto va a aumentar un montón. Yo quiero que el próximo presidente sea alguien de las consultas, no Paloma Valencia. Yo quisiera, y yo creo que este país necesita un presidente como Enrique Peñalosa. Yo creo que los tres estamos de acuerdo con eso. Bueno, este man no. Pero yo creo que Enrique Peñalosa, y ya termino y los dejo. Enrique Peñalosa para mí es el único. Y bueno, y Enrique Peñalosa tiene varias cosas que no hacen parte de mi pensar, de mi idiosincrasia. Pero este man es el único que tiene la capacidad gerencial, que tiene la experiencia de poder sacar una ciudad. Al menos podemos la decir ciudad más importante de este país. Pues para sumar lo que estás diciendo. La ciudad más importante de este país, después de sacarla adelante, después de un gobierno de Gustavo Petro. Okay. ¿No va a entender? El man, para mí, ha sido el mejor alcalde que ha tenido Bogotá. Pero lastimosamente no cuenta con los votos. Lastimosamente, en este país todavía las maquinarias son las que ponen los votos. Sí. ¿No lo hemos visto? A Peñalosa le hace falta el carisma que le sobra a Abelardo. No, yo creo que tiene demasiado carisma. No tiene carisma. No tiene mala leche. Sí, ¿no? No tiene mala leche. El man se enfoca en resultados. El man no le importa mucho las cuestiones políticas y creo que ahí es donde está fallando. El marketing político es pobre. El marketing político es pobre, exactamente. Pero que yo considere que el man tiene carisma, lo tiene. Ustedes, yo lo he visto, no lo conozco personalmente, ojalá algún día lo conozcamos y lo tengamos aquí para entrevistarlos a medida que el canal vaya creciendo. Pero creo que él sería, y es el único que tiene la experiencia y el que tiene las capacidades gerenciales para poder sacar adelante este país. Lastimosamente, Abelardo, Enrique Peñalosa sería un presidente para un país como Suiza. Okay. Con todas las... Eso es mucho que donde la gente es educada, donde la gente tiene un criterio más grande que la dicotomía que nos ponen cada 4 años de qué es lo del de Uribe o el de Petro, que si es de la izquierda a la derecha, que si es el que es guerrillero, si es el que es paramilitar. Y yo creo que ya es tiempo de darle la posibilidad a este país de poder cruzar esa línea. Estoy seguro que con un candidato, con una persona diferente, sería la paz posible. Con estas dos personas, es decir, uno que no divida, que no polarice a la población. Claro. Yo digo que, bueno... ¿Tú qué candidato piensas, Jordan? No, yo personalmente no tengo como tal un candidato que yo pueda decir que me gustaría que en este momento, al menos de los que están ahorita en campaña, ¿no? Decir como, venga, me gustaría que este fuese el presidente, pero entiendo la posición de Chava, es decir, claro, necesitamos uno que no, como que se arraigue en esta confrontación entre izquierdas y derechas y más bien ejecute. Y por eso es que Peñalosa termina siendo eso, un buen administrador. Claramente, yo, o sea, ya personalmente y por convicciones, yo diría que el presidente necesita algo más que solamente ser un gerente, porque está bien gerenciar y está bien que el presidente sepa o no sé, delegue a las personas que sepan gerenciar, pero yo creo que el presidente necesita algo más, porque es la proyección también de lo que es el país. Entonces, pues por lo pronto habría que ver, pero... Lastimosamente no hay un Javier Milei en este país. Y de verdad que al final va a terminar... ¡Viva la libertad, va a terminar siendo vicepresidenta, si es que gana las cosas. Como no son de vendidos, sí. Sí, yo creo que va a tener... No, mentiras, no se puede. Por ley no se puede. Okay. Porque si Paloma Valencia gana las consultas, la ley la obliga a tener que ir a primera vuelta. Sí, se entiende. Eso quiere decir que si llegase a suceder algún escenario rarísimo,
el que tendría que unirse a Paloma Valencia es Abelardo de la Espriella. Ok. ¿Sí? Pero yo creo que si tienen una muy buena votación en las consultas, que si tienen una muy buena votación, Eso no va a no pasar. le coman cuento a Abelardo, no le coman cuento a Cepeda de que no voten las consultas, salgan y voten libremente, para eso es la Sí, democracia. totalmente. Voten por los candidatos que van aquí a restarle votos a la derecha. Exacto. También. Pero si usted logra, No entendiste el sarcasmo que hice. usted logra no, usted no, Que van a porque ni restarle votos Armando a ni Abelardo. nosotros tenemos esa posibilidad, pero si se logra tener un gran caudal de votos en las consultas, estoy seguro que esta línea de Vicky Dávila va a ser la de Sí. Abelardo de la Espriella luego de marzo. Segurísimo, en las próximas encuestas. Así de mal, que Vicky Dávila es un chiste porque se volvió un meme, pero segurísimo que la gente cuando se den cuenta que existe otra posibilidad, que no estamos condenados a los extremos. Y bueno, Paloma es un extremo, pero digamos que está dentro de la centro derecha. Por lo menos es más democrática. Un poco. Pues a mí ese caso de Paloma se me hace interesante porque Paloma supo venderse de centro después de haber sido la política más uribista de todas. Paloma No creo tenía que un se esté altar. vendiendo, yo creo que ya lo era. O ¿El sea, centro? ser centro dentro, sí, Es que ahora el centro se volvió centro tibiocrático. Ah, ok. Tibiocrático. Ya era en Hay centro. dos personas que yo digo que se rescatan, Ya las Daniel hemos Briceño, mencionado. Ok. Andrés Forero, pero el resto es como bien tibio, ¿no? O sea, Sí, ya, por eso yo les estoy diciendo que la derecha de Abelardo de la Espriella, Salvación Nacional, llegó a capitalizar esa ausencia de la fortaleza que tenía el uribismo, muchachos. Pero no creo que Centro, sea porque la población se identifique con él, sino porque rechaza el gobierno actual. Él está capitalizando es más bien la decepción del ciudadano, no realmente las ideas también, sí, pero pongámonos también a pensar de los partidos tradicionales de antaño, conservador y liberal. El partido conservador, eso ya no tiene nada de partido conservador, es el partido vendido al poder. O sea, es un todos partido los partidos son una porquería. No, pero el Partido Conservador, por lo menos en un gobierno de izquierdas como el actual, un Partido Conservador serio se hubiera parado a ser oposición seria. No se hubieran vendido tantísimos senadores de ese. Guadid Mansur es un buen ejemplo. Los Una persona. conservadores, por lo general, son estatistas. Sí, Los liberales se volvieron estatistas porque si fueran coherentes con su teoría, no habría un dichoso movimiento de liberales con Petro. O sea, No, pero yo me refiero, Chavo, a la polarización entre derechas e izquierdas que revendan okay. el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y el Partido Conservador ha perdido la esencia de lo que fue formado, que era un país productivo, empresa, seguridad. Y ya no es eso, ya es un partido vendido al poder, y como el poder actual es de la izquierda, pues ya no es un partido de derechas, en mi opinión. Sí, no, concuerdo. se entiende, sí. Entonces, pues sí, yo creo que ya nos extendimos un montón. Sí, hablemos ahora para finalizar, de los candidatos Cámara y Senado y ya concluimos. Listo, ¿no? Como les mencionaba, vamos a elegir por Cámara de Representantes 186 curules. Sí, 186 curules. Es un montón, me parece, es un montón. Y pues nada, esperemos que esta vez votemos conscientemente. Ahora, porque es importante que las personas salgan a votar, ¿no? Porque siento que al menos, o sea, siempre hay un margen, digamos, de ausencia en las votaciones, pero creo que en especial este año necesitamos que la gente salga. O sea, de verdad, que el voto popular se haga manifiesto, porque o sea, hay dos posibilidades. O bien para que sean contraposición al gobierno actual, o bien para que apoyen pues o sea, la transformación, las necesidades de cambio que sí se tienen que ejecutar para pues, la mejora, ¿no? Después de... Entonces yo diría que sí, que el Congreso es más importante que la presidencia, porque el Congreso fue lo que evitó de alguna u otra forma el declive completo de Colombia durante el gobierno actual. ¿Sí? Claro. El Congreso. Bueno, muchachos, ¿qué candidatos, digan ustedes,
3 candidatos por los cuales no se debería votar y 3 por los cuales sí se debería votar en Cámara y Senado. Bueno, yo pues hablo de partidos completos, ¿no? Sí. Yo hablaría de que ni un voto por el Pacto Histórico, ni un voto por el Partido Liberal, ni un voto por el Partido Conservador, ni un voto por el Partido de Alianza Verde. La Cámara de Representantes, espero que podamos votar de manera correcta, porque en Cámara le aprobaron todo a Petro, Sí. todas las reformas se las aprobaron, todas. El Senado fue el único que presentó una oposición. Y Sí, es vimos verdad. que vimos que no fue suerte. Hubo un sistema completo de compra de votos, de compra de congresistas, no solamente para aumentar la UNGRD. deuda, sino UNGRD. con el tema de la UNGRD. Exacto, y que de hecho, a propósito de estos candidatos, es bueno que los mencionemos para que no reciban un voto de verdad, para que la población no se atreva a votar por esos candidatos que ya están implicados en este tema de corrupción, y que de verdad sería tonto poner a otras personas que vuelvan a hacer exactamente lo mismo, es decir, poner a los mismos. Entonces, quiero simplemente leer algunos nombres de los que pues ya hemos pues, mencionado. Por ejemplo, tenemos a Edwin Gilberto Ballesteros de Cambio Radical. Bueno, Cambio Radical también es otra maquinaria política que le votó Regalados Radical. igualmente. Jenica Surgeina Costa del Centro Democrático, ¿no? Hablando un poco de... Dijo Petro, a mí el nombre no me gusta. No me gusta. David Racero, ¿no? El del Uy, Brewer. no, David, No, ese hombre, no, tanto él O sea, como Isabel por Zuleta, favor, no. Inti por favor, Asprilla, no por voten por favor, ellos. no. Uy, no. O sea, de verdad, al que le El digo... Mondragón. Uy, por favor, no. Mondragón, imbañable. Astrid Sánchez Montes del partido de la U. John Moisés Besaile del partido de la U igual. Del clan de los Besaile, Del clan de los Besaile. por favor. Richard Aguilar Villa del partido liberal. Richard Aguilar. Toda la El de los familia condenada del por clan corrupción. Aguilar. Todos. El Todos. clan Todos, Aguilar, todos. que tenaz, ese clan es Qué horrible. chanda Es ya, que- o sea, ¿qué estamos haciendo en este país? Pero es que es curioso, ¿no? O sea, toda la familia y tras del hecho, o sea, Y saben que van y les votan, les compran los votos, les ponen los votos. Es impresionante. John Moisés Besaile del partido de la U en Córdoba y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza del partido de la U. Todos estos que hemos mencionado hicieron parte o, bueno, están implicados en todo el escándalo de la unidad de riesgo. Entonces, hay que Se tener faltó cuidado. Guaid Mansur. Guaid Mansur también. Todos. Isabel Zuleta. Bueno, estamos ya metiendo gente de Congreso, de todo, pero bueno, yo quería más bien hablar de quiénes son las opciones por las cuales sí podríamos votar. A ver, listo. Y bueno, realmente, Daniel Briceño. en Cámara de Representantes, pues Daniel Briceño. Listo. No hay A ver, otra. yo tengo otra opción también para Bogotá. Creo que hay que entender presente que, o sea, si es para Cámara por Bogotá, hay más, o sea, hay más candidatos que también pueden ser, o sea, pueden estar en la Cámara en representación a Bogotá. Entonces, me parece que es verdad, ha hecho un muy buen trabajo Daniel Briceño. Y yo, por mi parte, yo tengo también mi candidata. En este caso es Carol Borda. Me parece que ha hecho un trabajo muy importante. De Salvación ¿Por qué Nacional. partido? Sí, por Salvación Nacional. Ya encabeza la lista, está en el 101. Y me parece que de verdad ella ha hecho una labor bien, o sea, interesante, curiosa. Entonces, Jonathan pues, Silva. Jonathan Yo la Silva verdad de... voy a votar a Cámara de Representantes por Jonathan Silva. Yo creo que Daniel Briceño ya Claro. tiene los votos asegurados, Seguro. muchísimos más de los que necesitaría. Obviamente, pues sería buenísimo que lo apoyaran mucho. Pero yo espero, o sea, la verdad, yo creo que le va a ir pésimo a Salvación Nacional, honestamente. Lo dudo, yo lo dudo. yo lo dudo también. No, yo no lo dudo. ¿Tú ¿Por crees, qué? ¿Tú crees que van a pasar el umbral electoral, sí o no? Yo espero que lo pasen porque hay gente que quiero que Pero llegue. acabas de decir que les iba a ir pésimo. Sí, no, yo digo que les va a ir mal, pero yo espero que pasen el umbral. Es decir, yo no espero que tengan 10, 15 curules o cosas así. No, en eso no va a Congreso, pasar. no.
Hay que ser Pero yo realistas. creo que van a pasar el umbral raspando y van a pasarlo y van a tener 3 curules en el Congreso y otras 3 Cámara. perdón, Pues unas bien, 3 ese es en el un buen, Senado ese y es un 3 muy en... buen inicio. Eso Ese es sería un muy un... buen inicio. De pronto necesitaríamos que alguien como Enrique Gómez, que, bueno, tengo unas diferencias por ahí, pero que estudiara en el Senado, eso creo que es una voz Y importante. que de hecho él se lanzó, ¿no? Él se lanzó también por su partido Salvación Nacional encabezando la lista, el número 1. Pero es cierto, ¿no? Es decir, uno pensaría, y yo esperaba que de hecho Enrique Gómez se lanzara hace 4 años. Hace 4 años Enrique Gómez se hizo, en cierta medida, dar a conocer, y creo que tenía una buena posibilidad. Pero no, él apuntó, fue a la presidencia. Entonces, Yo quiero mencionar otra persona, pues yo no creo que él quede, pero es una persona interesante. Se llama Nicolás de Francisco. Él lleva haciendo activismo en redes hace ya un tiempo. Él básicamente va a lugares donde hay, dentro de Bogotá, sobre todo, especialmente donde vive, donde hay pues problemáticas. Entonces, donde hay sí. un hueco, los pinta, tiene una pintura especial rosada que él usa, que lo identifica a él, y él denuncia pues con ese tipo de cosas, hace dinámicas para que los ciudadanos se unan a pintar grafitis, a cubrir esos grafitis horribles que llenan las ciudades y básicamente cosas en el espacio público que hemos perdido poco a poco con la incultura del bogotano que no cuida lo suyo. Entonces, él es una persona que tiene propuestas muy interesantes que yo nunca había visto y está en el 118 por la Ciudadanos Renovemos, Es el por la lista de partido de él. Ciudadanos Renovemos. Yo lo he Sí, visto y me parece que también ha hecho un buen control, al menos en temas de verdad de la ciudad. Él conoce, pues, en cierta medida cosas que están afectando a la ciudadanía. Estoy hablando de Bogotá, así que me parece una buena opción. Personalmente, yo creo que es un buen una buena candidato. opción. Sí. Ok. Andrés Forero por el Centro Democrático también, un maravilloso, o sea, un senador que realmente yo lo admiro. Y también Jonathan Silva, ya lo habíamos dicho, Jonathan Silva y Daniel Briceño, para mí. Por cuales no deberían votar, en mi opinión, por personas que estén investigadas, que tengan escándalos como David Racero, que explotaba a sus empleados del Fruber, personas que hayan tenido Que pues ya utilizaba, creo que sanciones utilizaba también disciplinarias. las camionetas de él para llevar Sí, sus cosas, ¿no? Para hacer sus trasteos. sanciones Bueno, y disciplinarias. para todos Sanciones, los que quieran, la silla vacía la silla vacía me parece que está haciendo un buen trabajo después de que se alejó de George Soros y la Open Society. Ustedes pueden ir a la silla vacía, buscar las elecciones del 2026 y aquí usted puede incluso poner filtros para saber qué candidatos están a favor, no sé, de la legalización de la droga, de la paz total, de, bueno, de los la temas constituyente, de la macabra coyunturales de constituyente. la constituyente. Y aquí le van a salir las personas por las cuales usted podría votar. Nosotros no les vamos a decir por quién votar. Eso creo que es una decisión que se tiene que tomar en libertad. Aquí les estoy poniendo lo de la silla vacía. Así que, pues nada, yo creo que ya lo alargamos mucho, ya podemos ir terminando. Sí. Y pues nada, les agradecemos un montón haber pasado con nosotros este tiempo. Síganos en todas las redes sociales, Instagram, República Macondo. República Macondo, sí. Twitter, ¿vamos a abrir? No. Sí, yo creo Todas, que todas, Twitter, sí. TikTok, todas. Búsquenos, República Macondo, like, subscribe, compártanselo a sus familiares y nada, muchos éxitos, nos vemos. De pronto el domingo estaremos haciendo un live analizando los resultados Tal vez. Y Tal si no, vez. pues vean el videito Después. después. Chao, chao. Les va bien a El todos. análisis Vean la después. cancioncita. Chao, chao.